Bueno, entonces retomamos después de que hemos charlado de las potencias en la clase pasada y vimos algunas de las primeras propiedades. Bueno, ahora retomamos este tema y vamos a lo que se conoce como propiedades de potencias de igual base. Habíamos hablado de que en una potencia, por ejemplo, imaginemos un 2 a la 3, ¿no? Tenemos el número 2, es lo que se conoce como la base, y el número 3 se conoce como el exponente, y lo que me indica ese cálculo, ese 2 al cubo, ese 2 a la 3, lo que me indica es que tengo que multiplicar al 2 por sí mismo 3 veces, tantas veces como me indica el exponente, ¿verdad? Bueno, cuando uno habla de potencias de igual base, significa entonces tener expresiones como, por ejemplo, un 2 a la 4 por un 2 a la 7 por un 2 a la 3. Bueno, aquí tengo lo que se conoce como producto, en este caso, de potencias de igual base, porque todas tienen la misma base, lo que está cambiando es el exponente. ¿Bien? ¿Qué se hace? ¿Cómo se resuelve un producto de potencias de igual base? Que esto seguramente por ahí lo recuerdan del colegio. La base queda igual y los exponentes se suman. Correctamente. Entonces, cuando tengo un producto de potencias de igual base, la base queda muy bien aclarado, porque ese es un error bastante frecuente, y con lo que trabajo es con los exponentes. Entonces, en este caso voy a sumar los exponentes, ¿no es cierto? 4 más 7, 11, más 3, 14, y me quedó un 2 a la 14. ¿Qué otra operación me puede aparecer con potencias de igual base? Puede aparecerme una división. Por ejemplo, puede aparecer un 3 a la 10 dividido un 3 a la 7. ¿Qué hago ahora con una división de potencias de igual base? ¿Cómo lo resuelvo? Se restan. Se restan. Se restan los exponentes. Claro, queda en la misma base, pero se restan los dos exponentes. Y resto 10 menos 7, que me da 3, y eso me quedó un 3 a la 3. Fíjense que siempre las propiedades que uno está nombrando o conociendo existen para facilitarnos el cálculo. Y eso viene a la pregunta del otro día que me hacían, que, por ejemplo, ¿por qué no usar la calculadora? Porque nosotros tratamos de que ustedes implementen todas las propiedades conocidas para facilitar los cálculos, ¿no? Si yo tengo que hacer un 3 a la 10, que es un número enorme, y un 3 a la 7 es otro número enorme, y dividir esos dos números enormes, cuando en realidad puedo, aplicando una propiedad, llegar a un cálculo que es muchísimo más corto, que es un 3 al cubo, ¿no? Entonces, ahí es donde apuntamos cuando decimos que los primeros tiempos no los hacemos usar la calculadora para que ustedes desplieguen todas estas propiedades que estamos conociendo. Bueno, y la tercera de las propiedades de potencia de igual base es la que se conoce como potencia de otra potencia, que sería, por ejemplo, tener un 2 a la 3 y a la 5. Bueno, aquí hay una potencia como primera parte del cálculo, pero que a su vez está elevado a otro exponente. ¿Cómo resuelvo una potencia de otra potencia? Se multiplican los exponentes. Multiplican los exponentes. Ok, la base queda igual y esto me quedó un 2 a la 15. Acá, por ejemplo, no se me facilitó la cuenta porque 2 a la 15 tampoco es un cálculo muy sencillo. Pero ¿qué pasa? Estas propiedades aparecen combinadas en un ejercicio, en una expresión, normalmente, y entonces uno trabaja con todas estas tres propiedades en simultáneo. Por ejemplo, imaginemos que tengo 3 a la 5 y a la 2 por 3 a la menos 12, y acá tengo un 3 a la 3. Bueno, insisto, si yo me pongo a hacer cálculo por cálculo, eso me va a entorpecer mucho la cuenta y seguramente tengo más riesgo de errores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a usar todas las propiedades combinadas que acabamos de ver de las potencias de igual base. ¿Cómo me queda este 3 a la 5 y a la 2? A la 10.
Bien, esto me queda 3 a la 10 por 3 a la menos 12 sobre 3 a la 3. Bueno, pero ¿qué pasó en el numerador con 3 a la 10 por 3 a la menos 12? ¿Cuánto me da? Menos 3 a 8. la menos 2. Bien, porque acá aparece producto de potencias de igual base, voy a sumar los exponentes. En este caso voy a tener que hacer 10 más menos 12, lo que es lo mismo que hacer 10 menos 12, o sea que me da menos 2. Quiere decir que en el numerador tengo un 3 a la menos 2 sobre un 3 a la 3, y ahora eso, ¿cuánto me da? ¿Qué tengo que hacer ahora con los exponentes? Restarlo y te queda 3 a la 1. Restarlo. Y me queda menos 2 menos 3. Que eso no es a la 1, eso es 3 a la menos 5. ¿No? Lo cual sería lo mismo que un tercio a la quinta. Exponente negativo invierte la base, ¿no? Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Bueno, entonces, cuando a uno se le presenta una expresión que aparenta ser medio complicada en cuanto al manejo de los numeritos intermedios, entonces aplico todas estas propiedades de potencias de igual base en simultáneo y llego a algo que es un poco más simple de resolver. Probablemente acá tenga que usar la calculadora después, ¿no? Pero bueno, por el momento, en el comienzo del ejercicio, yo estuve como trabajándolo en base a propiedades y simplificando la expresión. Bien, eso es entonces lo que se conoce como las propiedades de potencias de igual base. Ahora sí llegamos a lo que sería entonces la radicación, ¿no? El cálculo de raíces en R entre los números reales. Bueno, ¿quién me dice la definición de raíz n de un número A? A ver si nos acordamos. La raíz Es la n operación del contraria a número la... A igual a B. Ajá, la raíz n de un número A es un número B, pero tal que, ¿qué sucede? Sí, solo sí. Que B a la N sea igual a A. Bien. Sí y solo sí, ese B a la N me da A. A ver, ¿quiénes son las partes que intervienen en el cálculo de una raíz? Tenemos el radicando, que es el número A, el que está dentro de la raíz, y acá tenemos el índice, que es el N, ¿no? Y es la operación contraria a la potencia, que alguien estaba mencionando ahí al comienzo de todo esto. Lo que ocurre con la radicación es que vamos a tener que tener como en cuenta distintas situaciones. La radicación es una operación que por ahí tiene algunos inconvenientes, ¿no? Si tenemos un índice impar, ahí es, digamos, esa situación es una situación más sencilla porque en realidad nos tenemos que remontar a los exponentes, ¿no? Cuando yo tengo una base y un exponente impar, ¿sí? Ese exponente impar conservaba el signo de la base. Quiero decir, si yo tengo 2 a la 3 más 2 a la 3, ¿no es cierto? El 2 positivo, ese 2 a la 3 me da 8 positivo. Si yo tengo menos 2 a la 3, ese menos 2 a la 3 me da menos 8. Bien, o sea, el exponente impar conserva el signo de la base, no me trae problema. Pero el que sí tiene algunos problemas en su definición son los exponentes pares. Porque un exponente par siempre me da resultados positivos, no importa el signo que yo tenga en la base. Si yo tengo 3 a la 2, donde 3 es positivo, eso me da 9 positivo. Pero si tengo menos 3 a la 2, eso también me da 9 positivo. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando voy a aplicar raíces, si tengo raíces con índice impar, esas no me traen ningún inconveniente, porque ese índice impar me está conservando el signo de la base.
Por ejemplo, si yo tuviera una raíz cúbica de 8, 8 positivo, ¿qué resultado me da esta raíz cúbica de 8? 2 positivo. 2. Positivo, y acá no hay ninguna duda, no admite otra respuesta. ¿Sí? La raíz cúbica de 8 me da 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es lo que me da 8 de resultado, que era la definición que teníamos arriba. ¿Bien? Ahora, si yo tengo raíz quinta de menos 32, que ahí tengo un radicando negativo, pero ¿esto cuánto me da? Menos 2. Menos 2, y tampoco tengo ninguna duda. No tengo otra posible respuesta a esto. ¿Por qué? Porque menos 2 a la quinta, que es un exponente impar, me va a dar menos 32 porque el impar me conserva el signo de la base. Entonces, índices impares, con radicandos o positivos o negativos, no me traen ninguna confusión, ninguna duda, la respuesta es certera y da eso que da. Ahora, el problema me lo traen las raíces de índices pares por la consecuencia de los exponentes pares. ¿Bien? Si yo tengo raíz cuadrada de 25, donde hay un radicando positivo y un índice par, que es el 2, ¿sí? Esta raíz cuadrada de 25, ¿cuánto da? Menos Un 5 y poco y 5. menos 5. Claro, esta ya me trae una doble propuesta. O sea, puede darme de resultado 5 positivo. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado da 25, pero también puede darme 5 negativo, porque menos 5 al cuadrado también es más 25 por esa característica del exponente par. Entonces este ejercicio, este resultado que me admite dos respuestas posibles, en realidad se soluciona diciendo, bueno, vamos a tomar siempre el resultado positivo. Las raíces pares van a tener siempre una respuesta positiva, si bien uno sabe que admiten las dos, vamos a decir, nos vamos a quedar nosotros con la respuesta positiva. Eso se llama utilizar la raíz aritmética, ¿sí? Pero el problema es más grave cuando el radicando es negativo. Cuando yo tengo raíz cuadrada de menos 36, ahí ya se me produce un problema mayor, porque en realidad acá no puedo tomar ni el más 6 ni el menos 6. Porque el más 6 al cuadrado me va a dar más 36, y no es este radicando que tengo acá. Pero el menos 6 al cuadrado también me va a dar más 36, y no es el radicando que tengo acá. ¿Sí? Entonces, Por eso es que el radicando negativo no se puede hacer en una raíz cuadrada, ¿no? claro, en una O raíz, sea, nunca se puede hacer un radicando negativo con una raíz par en realidad, ¿no? par, nosotros vamos a decir que no tiene respuesta entre los números reales, porque en realidad este problema sí fue resuelto y sí tiene una respuesta, que son los números imaginarios. ¿Sí? Pero no están en el programa nuestro de álgebra y geometría 1, están en el de álgebra y geometría 2. ¿Bien? Entonces, por el momento, nosotros vamos a decir que no existe solución en R, en los números reales, porque no es verdad que no tiene solución. En otro campo numérico ampliado sí va a tener su respuesta y va a ser un número imaginario. ¿Bien? Entonces, bueno, eso sería la respuesta correcta para cuando nos aparecen raíces de índice par y radicandos negativos, como sería este caso. Y cuando aparecen pares con radicandos positivos, nosotros vamos a asumir siempre que la respuesta que se va a considerar es la respuesta positiva. Después en análisis matemático ustedes van a ver que en realidad cuando grafico la función raíz cuadrada, esa función tiene, en su gráfica tiene dos ramas, ¿cierto? Porque bueno, es verdad que admite las dos posibles respuestas.
Pero nosotros para unificar criterio y para que también a todos nos dé la misma respuesta, el mismo resultado, porque imaginen que si esto estuviera puesto en un ejercicio combinado, vamos a llegar todos a distintos lugares según si tomé el positivo en cada, o el negativo en cada caso, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué propiedades cumple o no cumple la radicación? De las que nosotros hemos visto, ¿no? Hablamos de conmutativa, asociativa, distributiva. ¿Qué pasa con la conmutatividad? ¿Es conmutativa la raíz? ¿Puedo No. cambiar de lugar? ¿Puedo decir raíz cuadrada de 25 o raíz 25 de 2? ¿Me va a dar lo mismo? No, no es conmutativa. Conmutativa no es, asociativa tampoco, Ni distributiva. y distributiva, ahí llegamos a un punto importante. ¿Cuándo la raíz se puede distribuir? A ver si me lo pueden contestar desde ahora. Multiplicación y Con la división. suma. Ajá, bueno, con multiplicación y división. La raíz es distributiva con respecto al producto y al cociente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo raíz n de a por b, a esto lo puedo distribuir en lo que sería raíz n de a por raíz n de b. Lo mismo si yo tengo raíz n de a sobre b con b distinto de 0, por supuesto, con b distinto de 0, y lo vamos a poner más al costadito. Bueno, esta raíz se puede distribuir en raíz n de a sobre raíz n de b, siempre con el b distinto de 0 porque estoy dividiendo. Las operaciones en donde no se verifica la distributividad de una raíz es con suma y con resta, para que quede redondeado. La raíz respecto de suma o de resta no es distributiva. ¿Bien? Bueno, y es un error frecuente en los parciales, por ejemplo, es un error frecuente. Si yo tengo raíz cuadrada de 9 más 16, ¿sí? Eso no es distinto que hacer raíz de 9 más raíz de 16. ¿Bien? Y lo podemos verificar fácilmente con cualquier ejemplito como este. Se escucha cortado, profe. ¿Qué decía? Se le está acordando. Ah, ¿se está cortando? Bueno, vamos a hablar más despacio. No se le escucha. Vamos a hablar más despacio. Decía que la raíz con respecto a sumas o restas no se puede Profe, distribuir. No se le escucha. Ah, No hable porque no se le está escuchando. a ver. Bueno, hablando entonces de las propiedades que se cumplen o que no se cumplen con respecto a esto de la distributividad, estábamos en la distributividad de raíz con respecto a la suma, donde no se verifica esa propiedad, ¿no? Y decíamos que lo podemos mostrar con un ejemplo, como en este caso, ¿no? Porque si yo calculo por separado, si yo hago 16 más 9, ¿y esto cuánto me da? 16 más 9, ¿cuánto me da? 25. 25. Y la raíz de 25 sería 5. 5. Si yo calculo por separado, la raíz de 9, ¿cuánto es? 3. 3. 3. La de 16 es 4. 4. 3 más 7. 4. 3 más 4 es 7 y no da lo mismo que calculado de la otra manera. Entonces, Claro. fácil y rápidamente uno puede ver con un ejemplito que la raíz no se distribuye respecto a sumas, tampoco respecto a la resta, ¿verdad? Porque habíamos hablado de que la resta en realidad es sumar el opuesto de alguien.
¿no? Son de la misma esencia, digamos, la resta con la suma tienen la misma esencia. Bueno, ahora, aplicando esto de la distributividad de las raíces con el producto y o el cociente, podemos hacer otro tipo de cosas en una raíz que ustedes deben haber conocido, como extraer factores fuera del radical o introducir factores dentro del radical. Yo no le di ese nombre porque simplemente es una consecuencia de aplicar la distributividad de los productos y las divisiones, que sí existe y se verifica, ¿no es cierto? Pero básicamente es, por ejemplo, encontrarnos con una raíz de 75. Bueno, es pensar que a este radicando 75 yo lo pueda convertir en un producto de dos números, pero donde uno de ellos dos tenga raíz. ¿Qué se les ocurriría hacer con un 75? ¿Cómo puedo, por ejemplo, factorizar ese 75, pero de modo que alguno de los factores tenga raíz? Para simplificar el cálculo, ¿no? Siempre. 25 por 3. Bien, a este 75 yo lo puedo pensar como 25 por 3, porque 25 por 3 es 75, ¿no? Entonces puedo pensar que la raíz de 75 en realidad es la de 25 por 3. Pero ¿por qué uno lo descompuso al 75 y lo pensó de esa manera? Porque el 25 sí tiene raíz entera, que vale 5. Y acá hay un producto, y yo con el producto puedo aplicar la distribución. Entonces esto puedo decir que es raíz de 25 por raíz de 3. Y acá tengo la ventaja de que la raíz de 25 es un número entero y vale 5. Entonces esto me quedó como 5 raíz de 3. Y este cálculo, digamos, es más simplificado que haber hecho la raíz de 75. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, si yo lo pongo en la calculadora, cualquiera de los dos cálculos es lo mismo porque lo hace la calculadora. Sí, pero estamos tratando de que nos despeguemos un poquito de la calculadora y tratemos de aplicar propiedades para facilitarnos las cuentas, ¿no? Por ahí, por si uno en algún momento tiene que estimar algo mentalmente, por ejemplo, ahí uno ya sabe que raíz de 3 es un 1,7 y algo, entonces, bueno, ese cálculo 5 por 1,7 va a estar alrededor de 10, menor a 10, porque sería menor a 5 por 2. Bueno, a eso era lo que apuntamos cuando uno dice no usar la calculadora al principio, para empezar uno a formarse en este razonamiento lógico-matemático que es propio de la ingeniería, ¿no? Que es propio del ingeniero. Bueno, en la página 17 del apunte, tenemos ahí unas actividades para hacer pensando en este sentido, pensando en distribuir las raíces y simplificar los cálculos. Porque, ¿en dónde se usa esto? Bueno, vamos, ya que estamos con el apuntecito, vamos a resolver justamente la actividad que está ahí en la página 17. Profe, el ejercicio número 6 de la actividad, ¿ese cómo se resolvería? Porque tiene una fracción negativa y es raíz cúbica. Ajá, pero no, ¿dónde me dijiste el ejercicio 6? Sí, la raíz cúbica de menos 8/27. ¿Pero en qué página está? En la 17, profe. 17. Ajá, esta que tiene ¿esta? Sí, esa. Bien. Y Sería el último ejercicio. está bien, el raíz cúbica de menos 8 sobre 27. Ok. ¿Se puede aplicar distributiva ahí? Sí, exactamente. Eso iba a decir. Lo que me están preguntando es raíz cúbica de menos 8 sobre 27. Ahí tenemos, eso es una fracción, pero una fracción es una división entre dos números y la raíz es distributiva con la división. Entonces puedo distribuirla esa raíz
puedo pensarla como raíz cúbica de menos 8 sobre raíz cúbica de 27. Y estas dos tienen solución las dos. Raíz cúbica de menos 8, ¿cuánto da? Menos 2 dividido 3. Menos 2. 2. Y la raíz cúbica de 27 queda 3, y entonces me quedó menos 2 tercios. ¿Sí? Porque es una raíz de índice impar, así que no nos trae problemas con respecto a respuestas. Bueno, estábamos por resolver raíz de 75, más 2 raíz de 3, menos 2 raíz de 48, y menos raíz de 27. Bueno, fíjense que en ejercicios como en este caso, acá tenemos todos raíces distintas, o sea, tengo un raíz de 75, un raíz de 13, un raíz de 48, o sea, son todos distintos, no podría agrupar, sacar factor común, nada, porque no hay nada, aparentemente no hay nada que se esté repitiendo, pero si uno lo trabaja correctamente y aplica las propiedades de la radicación, ahí nos van a empezar a aparecer los factores que se repiten y nos va a poder permitir hacer este cálculo, ¿no? Entonces, vamos por ejemplo con el raíz de 75, que fue lo que recién trabajábamos. El 75 lo factorizo en 25 por 3, ¿no? Entonces voy a reemplazar la raíz de 75 por esta raíz de 25 por 3. Al de al lado no lo puedo achicar más, porque al 3, digamos, sí, uno podría pensarlo de 1000 maneras distintas, pero no ninguna que me convenga. Por ejemplo, un 3 lo puedo pensar como, ponele como 2 por 3 medios. 2 por 3 medios, eso me da 3, pero no me sirve porque me incorporo un raíz de 2 que tampoco tiene su solución entera, y un raíz de 3 medios, no me sirve. Entonces, esto que está como 2 raíz de 3, ya está lo más simple posible. Este 48, a ese sí lo puedo trabajar. A ver, ¿cómo se les ocurriría pensarlo al 48? De modo que me aparezca algo, pero que ya vengo teniendo. Por ejemplo, ya estoy viendo que acá hay un 3 que está apareciendo. ¿Sí? 12 por 4. 16 por 3. Claro. Alguien dijo 12 por 4, que es una forma de escribirlo al 48, pero ahí me va a aparecer un raíz de 12 que no tiene solución entera, y bueno, y un raíz de 4 que sí, pero ese raíz de 12 no se me combina con lo que tengo. En cambio, el 48, también otro compañero dijo 16 por 3. Ese es más acertado, es más conveniente. No quiere decir que lo otro no responda al número 48, pero 16 por 3 es más conveniente porque me aparece este 3 que ya está apareciendo acá, ¿no? 16 por 3. Y ahí voy a la raíz de 27. ¿Cómo puedo descomponerlo al 27? 9 por 3. Claro, para que me aparezca este raíz de 3 que tengo acá, ¿verdad? Entonces a ese 27 le pongo 9 por 3. ¿Por qué lo factorizamos a esos números? Porque ahora voy a aplicar distribución de la raíz respecto al producto y voy a distribuir todas esas raíces parciales que me fueron quedando ahí. Entonces, acá tengo la de 25 por la de 3. Acá tengo las 2 raíz de 3 que tenía antes. Acá tengo el 2 que estaba afuera y ahora voy a distribuir la de 16 y la de 3. Y acá voy a tener la de 9 y la de 3. ¿Sí? Lo que hice fue distribuir esas raíces en esos productos parciales que fui haciendo porque me lo permite, la distributividad me permite con respecto al producto. Y con otra ventaja, acá me aparecen varias raíces que sí tienen una solución entera, ¿no? Entonces, la raíz de 25 vale 5. Bueno, esto será 5 raíz de 3. Más 2 raíz de 3, menos 2 por 4 raíz de 3,
menos 3 raíz de 3. ¿No? Fui resolviendo las raíces que sí tienen una solución entera, que son la raíz de 9, la de 16, la de 25. Y ahora resulta que hay un factor común, que es ese raíz de 3 que se está repitiendo ahí. Me faltaría esta cuentita que me quedó pendiente acá. Me faltaría esto, 5 raíz de 3, más 2 raíz de 3, menos 8 raíz de 3 y menos 3 raíz de 3. Bueno, y entonces ahora tengo un raíz de 3 que es mi factor común, repetido así en todos los términos de esta suma algebraica, ¿no? Entonces digo, 5 raíz de 3 más 2 raíz de 3, esto me da 7 raíz de 3. 7 raíz de 3 menos 8 raíz de 3 me da menos 1 raíz de 3. Y menos 1 raíz de 3 menos 3 raíz de 3, eso me da menos 4 raíz de 3. Y ahí lo dejo enunciado así, como menos 4 raíz de 3. ¿Por qué? Porque el raíz de 3 es un número irracional, entonces no lo vamos a aproximar como si fuera un decimal, porque no lo es, no es un decimal, es un número con infinitas cifras decimales, pero sin ningún criterio de repitencia. ¿Bien? Entonces, bueno, esto, aplicar propiedades, en este caso de las raíces, como esta de la distributividad del producto, me permite encontrar que había un factor común que estaba oculto acá, que no lo vi al principio, pero que luego aplicando las propiedades fui encontrándolo, me apareció y terminó pudiendo calcular mentalmente, por supuesto, y dejándolo así, ¿no? No le vamos a pedir, en álgebra no se les va a pedir que saquen esa última cuenta, que hagan ese 4 por raíz de 3, porque eso es un número irracional. Lo vamos a dejar indicado así, en su forma irracional, menos 4 raíz de 3. Bien, bueno. Profe, una consulta, cuando haya que hacer los ejercicios, ¿le ponemos solo el resultado o hay que hacer más o menos así un desarrollo de la cuenta? Todo el desarrollo tenés que hacer. Todo este desarrollo prolijito, así como lo estoy haciendo yo, todo eso es lo Profe, que nosotros pedimos el día del parcial. profe, ¿me repite lo último que hizo? Al costadito acá, por ejemplo, ahí habría que decir que estamos aplicando la propiedad distributiva de la raíz con respecto al producto. Y después haces todo el desarrollo y llegas hasta el final y lo redondeas. ¿Bien? Profe, Sí. ¿me repite lo último que hizo? Lo último que hice acá fue sacar, bueno, esta cuentita que tenía acá 2 por 4 raíz de 3, Sí. ese 2 por 4 lo resolví en un 8. Y después hice la suma algebraica. O sea, 5 raíz de 3 más 2 raíz de 3. El raíz de 3 hay que pensarlo como un ente, como si fueran 5x, por ejemplo. 5x más 2x te da 7x. ¿No? 5 manzanas más 2 manzanas te da 7 manzanas. Bueno, acá tenemos 5 raíz de 3 más 2 raíz de 3, eso me da 7 raíz de 3. 7 raíz de 3 menos 8 raíz de 3, eso me da menos 1 raíz de 3. Y menos 1 raíz de 3 menos 3 raíz de 3 me da menos 4 raíz de 3. Ah, gracias. Se puede, si quieren hacer un paso más, se puede tomar este factor común, que es el raíz de 3, ¿no? Y entonces quedarme con los coeficientes, 5 más 2 menos 8 menos 3, y el factor común raíz de 3 afuera. Entonces acá me quedó una cuenta. 7 menos 8 menos 1 menos 3 menos 4, y entonces termino igual en menos 4 raíz de 3, que fue el cálculo que hice. Vale. Bien. Bueno, y llegamos a los logaritmos. A ver, alguien que me diga la definición de logaritmo. Logaritmo, ¿cómo lo tenemos acá? Logaritmo en base A de C. Bueno, en base A de C. A ver, ¿cuál es la definición de logaritmos? A sobre X igual a C. A ver, el sobre no estaría.
Logaritmo en base a de C es B, o X, como se digo, no importa, y solo si, ¿qué sucede? Sí. A elevado a la B es igual a C. Eso, no sobre, ¿no? Sí, solo si A elevado a la B me da C. Esa definición en realidad nos indica que buscar un logaritmo es buscar el exponente adecuado. Por ejemplo, si yo digo logaritmo en base 6 de 36, yo tengo que encontrar aquí un numerito B tal que cuando a 6 lo eleve a este número me dé 36. ¿No? Entonces es buscarle el exponente adecuado a esa base. ¿Qué numerito debería ir acá en este recuadro? Ok. ¿El 6 que apareció ahí? No, el 2. El 2. Acá está el 2. ¿Por qué? Porque 6 a la 2, o sea, 6 al cuadrado, es lo que me da 36 de resultado. ¿Sí? Logaritmo en base 5 de 125. ¿Quién es? ¿Cuánto vale? Logaritmo en base 5 de 125. 3. 3. Es porque 5 a la 3 es lo que me da 125. Logaritmo en base 3 de un noveno. Logaritmo en base 3 de un noveno. ¿Qué me da? ¿Cuál es el exponente que hay que ponerle al 3 para que me salga un noveno? -2. Menos 2. Ok. Exponente negativo. Porque 3 elevado a la menos 2 me lo daba vuelta, invertía la base, me quedaba un tercio a la 2. Y ese un tercio a la 2 es lo que me está dando un noveno. Recordemos, lo de la clase pasada, cuando hablamos de potencia, dijimos que habían 3 tipos de exponentes. Estaban los exponentes positivos, los normales que uno conoce, los exponentes negativos, que invierte la base y después te lo eleva, y me falta el tercer tipo de exponente. ¿Qué otro exponente había? ¿Fraccionario? Fraccionario. ¿Y qué hace un exponente fraccionario? Era como una raíz Transforma la expresión invertida. a raíz. Transforma en una raíz, ¿no? Por ejemplo, el número 9 elevado a la 1/2, que es un exponente fraccionario, ese exponente fraccionario se convirtió en raíz cuadrada de 9 y esto me dio 3. ¿No? Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, logaritmo en base 25 de 5, yo tengo que buscarle un exponente adecuado al 25 para que de resultado me dé 5. ¿Quién va a ser ese exponente adecuado? Un medio. ¿Es un medio? Bien, esto me da un medio. ¿Por qué? Porque 25 elevado a la 1/2, que se va a transformar en raíz cuadrada de 25, esto es lo que me da 5 de resultado y es lo que me dice la definición. Bien, bueno, entonces el logaritmo en realidad consiste en buscarle el exponente adecuado a esa base. Este número que está acá es la base. Buscar el exponente adecuado para esa base para que me dé de resultado el número que está acá, que se lo llama argumento. ¿Sí? El logaritmo tiene una base y esto es lo que llamamos el argumento, y lo que me da afuera de resultado es el resultado o el logaritmo. Bien, pero consiste justamente en buscar exponentes. Entonces, por eso hay que tener fresco, hay que recordar cuáles eran los tipos de exponentes que nos podían aparecer. ¿Sí? Y en realidad también es una operación contraria a la potencia,
¿no? Nosotros dijimos que la raíz era contraria a la potencia, y es verdad, pero la logaritmación también es una operación contraria a la potencia, porque en realidad consiste en buscar la potencia adecuada. Bueno, Profe, entonces cuando tenemos un número negativo, ¿se invierte en la fracción? cuando tenés un exponente negativo, sí. Cuando tenés exponente negativo, invertís la base y después elevás. Ahora, Perdón, profe. Había dicho que los logaritmos eran una operación contraria a... previas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de base, argumento, ¿no? Logaritmo en base A, de C es B, si solo así, A a la B es C. Bueno, ese argumento, el C, este número que está acá en este casillero, necesitamos que sea estrictamente mayor a 0. Acá vamos a poner, debe ser el C estrictamente mayor a 0. O sea, debe ser un número positivo estrictamente y no 0. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo cualquier base y acá tuviera un 0, imaginemos logaritmo en base 2 de 0. ¿Sí? Logaritmo en base 2 de 0. No voy a poder encontrarle un exponente para el 2 de modo que me dé de resultado 0. ¿Sí? ¿Por qué? Si al 2 yo le pongo cualquier exponente positivo, me lo va a aumentar. 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, me lo va a aumentar. Si le pongo exponentes negativos, me va a invertir el 2 ese, pero lo va a seguir elevando, o sea, va a ser un medio a la 2, un medio a la 3, nunca 0. Y si le pongo 0 a la Claro, hasta el 0 te va a dar 1, la ni 0, siquiera el 0. me va a dar un 1. Entonces, nunca se podrá encontrar un exponente adecuado para ese 2, de modo que el resultado sea 0. Y nunca lo voy a poder encontrar para ninguna base que yo ponga acá. ¿Sí? Ponga 2, ponga 3, ponga 7. Nunca va a haber un exponente adecuado para que esa potencia me dé de resultado 0. Entonces, este argumento acá, el C de la definición del logaritmo, tiene que ser estrictamente mayor que 0. Otra condición que exige el logaritmo es con respecto a la base. La base debe ser, también la base debe ser mayor a 0. No quiere decir que no pueda yo poner una base negativa, lo que pasa es que la base negativa se verifica algunas veces sí, digamos, puedo encontrar un resultado, algunas veces sí y algunas veces no. Entonces, como es algunas veces sí, algunas veces no, y nos sirve siempre para todos, descartamos la base negativa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo pongo logaritmo en base menos 2 de menos 8, ¿qué exponente sería el adecuado ahí? ¿Cuánto me estaría dando logaritmo en base menos 2 de menos 8? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Porque 3. justo se me cortó Muy el bien. internet. ¿Por qué? Porque menos Profe. 2 a la 3 me da menos 8. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tuviera logaritmo en base menos 2 de 8 positivo? Ahí ya el 3 no me sirve, porque menos 2 a la 3 no me da 8, me da menos 8. ¿Sí? Entonces, como sucede que con las bases negativas a veces se encuentra una respuesta, pero otras veces no, entonces las descartamos. La condición para el logaritmo es que esta base que llamamos A sea mayor a 0 también, ¿no? Las dos cosas, la base y el argumento mayor a 0. Pero a su vez, con respecto a la base, esa base A debería ser distinta de 1. ¿Sí? La A debe ser distinta de 1. ¿Por qué?
Porque si yo tuviera logaritmo en base 1 de cualquier cosa, por ejemplo, imaginemos de 4, yo debería buscar el exponente adecuado para que 1 elevado a ese exponente me dé 4. Bueno, pero eso es imposible de nuevo, porque 1 elevado a lo que queramos nos va a dar 1. Nunca nos va a dar otra cosa distinta de 1. ¿No? Entonces, tampoco. La base no puede ser un 1, porque si no, no habría posibilidad de encontrar ese exponente adecuado. Así que acá tenemos las 3 condiciones que se le deben imponer a todo logaritmo, digamos. La base debe ser positiva y distinta de 1, y el argumento debe ser estrictamente positivo. ¿Bien? Profe, cuando tenemos un número